Existen muchos grandes nombres en el mundo de los deportes y el patinaje sobre hielo no es la excepción. Pero hay una persona que merece más crédito que el resto. Norvald Baptiste, una leyenda entre leyendas. Baptiste nació en 1879 en el seno de una familia escocesa canadiense. Vivía en una pequeña aldea de no más de 300 habitantes. Su madre, de origen escocés, le dio un nombre gaélico que significa proveniente de una aldea del norte. Cuando tenía solo un año, su familia se mudó a Dakota del Norte para pasar el resto de sus vidas en los Estados Unidos. A una corta edad, Norvald ya mostraba un gran talento para el patinaje. A los 10 años, ganó su primera carrera. A los 14 años, se convirtió en el campeón de Dakota del Norte. Y varios años después, venció fácilmente al campeón mundial de aquel entonces, Jack McCulloch. Y ese fue solo el inicio de su brillante carrera en el mundo del patinaje sobre hielo. Baptiste estaba obsesionado con ese deporte. Participó en todas las competencias que pudo. En 1902, en una carrera de 8 kilómetros en Saranac Lake, Nueva York, rompió el récord mundial de velocidad para esa distancia, que llevaba varias décadas sin haber sido superado. Como patinador de velocidad, participó y venció en casi 5,000 competencias. Se retiró en 1918 como un campeón imbatible. Se cuenta que Baptiste perdió solo una vez en toda su carrera, pero no existen registros de esa derrota. Y 2 años después de su retiro, confirmó su nivel compitiendo y ganando una vez más. Pero, ¿quién podría haberlo vencido? Siendo que una vez, en su mejor estado físico, ganó una carrera patinando hacia atrás, mientras que los demás participantes patinaban normalmente. Sin embargo, decir que Baptiste no hizo en su vida más que patinar no sería hacerle justicia. Estaba casado y tenía muchos hijos, pero ese matrimonio no duró mucho. Si bien ninguna fuente confiable explica lo que sucedió, se sabe que Baptiste se separó de su esposa y que se ocupó de sus hijos a la distancia. Esa es probablemente la mancha en su vida, ya que a Lillian, su ex esposa, no le gustaba hablar de Norvald Baptiste cerca de sus hijos. Ninguno de ellos se dedicó al patinaje. Desde 1910, Baptiste se interesó por el patinaje artístico o patinaje elegante, como se le llamaba en aquel entonces, e hizo giras en solitario por sus 2 países. Esto fue algo sin precedentes. El patinaje artístico era considerado un deporte con pocos seguidores, y que alguien subiera a un escenario y lo convirtiera en un entretenimiento era algo inaudito, y sin embargo Baptiste lo logró. Como él mismo dijo en 1966, el típico espectáculo se componía de 7 actos. Al principio, ayudaba a repartir los boletos. Después entraba en calor con un espectáculo corto de patinaje en velocidad. Las temperaturas eran bajas y necesitaba mantener sus extremidades calientes para dar lo mejor de sí en las siguientes etapas. Después invitaba a los jóvenes del público para una persecución del zorro. Hasta 50 patinadores intentaban atrapar a Baptiste sobre el hielo. De más decir que nunca nadie lo logró. Más tarde, tras un corto descanso, hacía saltos sobre barriles. No era inusual que otros aspirantes a patinadores se unieran y compitieran con el maestro. Se esforzaban para superarlo hasta que Baptiste saltaba a una distancia que ninguno de ellos podía alcanzar. Siempre le prometían que mejorarían para su próxima visita a la ciudad. Él sonreía y continuaba con su show. En ese momento, pasaba al patinaje artístico. Baptiste se ponía zancos de 65 centímetros y hacía algunos trucos frente a los ¡oh! Y ¡ah! De todo el público. Sus zancos eran casi 2 veces más largos que los que solían usarse en esos espectáculos. En 1914, Baptiste conoció a su futura segunda esposa, Gladys Lamb. Ella era una bailarina de Chicago y Baptiste estaba dando un show en la ciudad. Él le enseñó a patinar y ella se enamoró del deporte y de su profesor. A comienzos de la década del 20, cuando Baptiste dio por finalizada su carrera de patinaje de velocidad, la pareja decidió ir más allá y realizó varios espectáculos sobre hielo. En aquel entonces el patinaje artístico no era tan popular como hoy, y los patinadores actuaban en pistas de hielo portátiles llamadas tanques. Sin embargo, Baptiste y Lamb hicieron muchísimo para darle a este hermoso deporte la gloria que merecía. Sus espectáculos reunían grandes multitudes. En 1924, la pareja selló su relación con un matrimonio. Por aquel entonces ya eran conocidos por su patinaje en los Estados Unidos y Canadá. Especialmente Norvald Baptiste, que era una leyenda viva. Pasó del patinaje en velocidad a saltar barriles y al patinaje artístico y rompió marcas en todos los deportes sobre hielo que llamaron su atención. En 1916 realizó un salto de vals sobre 10 barriles, lo que equivale a 6 metros. El momento fue capturado por un fotógrafo icónico. Esto equivale a saltar sobre un todoterreno
usando patines. Durante las 2 décadas que siguieron, Bapti y Lam hicieron giras por el continente y llevaron a las personas a maravillarse ante este nuevo arte. También entrenaron distintos aspirantes a patinadores. Era el nacimiento de una era. Así que aún no había muchos niños interesados en este deporte, pero Bapti hizo todo lo que pudo para cambiar esa situación, y lo logró. Con su esposa y compañera, creó los actos que se convertirían en la programación regular de los espectáculos sobre hielo más grandes de las décadas siguientes. Ice Follies, Ice Capade, Holiday on Ice y muchos más. Cuando estos nacieron, él participó activamente en su organización. En algún momento de la década de 1930, le dio un par de patines a su nieta y le dijo que se uniera a uno de sus espectáculos cuando estuviera lista. A pesar de la oposición de su madre, ella lo obedeció y descubrió una pasión por el patinaje artístico casi tan grande como la de su abuelo. Su nombre era Betty Behrens y todos llegaron a conocerla. Años después, se convirtió en entrenadora olímpica y hay un premio para patinadores que se otorga cada año en su honor. El talento familiar no se agotó ahí. Los nietos y bisnietos de Bapti siguieron honrando su memoria y se convirtieron en campeones mundiales y participantes de los Juegos Olímpicos, así como en miembros de equipos nacionales y mundiales de patinaje en velocidad y patinaje artístico. Por cierto, Bapti también revolucionó estos deportes en un sentido técnico. Colaboró activamente en el rediseño de los patines y los transformó en algo similar a lo que conocemos hoy. En 1938, Bapti se retiró como deportista y se dedicó a entrenar. Muchos patinadores destacados de la época aprendieron de él, y cientos de personas querían ser parte de su historia. Sin embargo, la vida no fue muy amable con Bapti. En la década de 1940 sufrió complicaciones severas de una enfermedad que ya tenía. Pero ni siquiera eso derribó su voluntad. Continuó entrenando patinadores a pesar de necesitar una silla de ruedas y una enfermera que se mantuviera a su lado por cualquier cosa que necesitara. En 1963 presenció con orgullo cómo su nombre era registrado en el Salón de la Fama Deportiva de Canadá. Tal vez fue entonces cuando Norman Bapti se sintió por fin satisfecho con sus logros. 3 años después, a la edad de 87 años, falleció sereno y bañado en gloria. Por supuesto, su legado perduró y sigue vivo en el presente. Si bien muchos nunca han escuchado su nombre, Norman Bapti es merecidamente conocido como el padre de los shows sobre hielo. Los espectáculos modernos siguen apoyándose en los movimientos y programas que él inventó y popularizó. Y hasta la programación olímpica incluye algunos de ellos. Pero más importante aún, sin él, el patinaje sobre hielo habría necesitado mucho más tiempo para progresar y convertirse en el deporte famoso que es hoy.